Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Gómez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería Industrial y en esta ocasión mi video es relacionado a la unidad número 3 de Estadística Inferencial número 2. Es una materia impartida por el docente Juan Morales. Sin más, vamos de lleno al índice del capítulo 12 del análisis de varianza. En el 12.2 tenemos el análisis de un factor y en el 12.3 el análisis de dos factores. En las definiciones tenemos que los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La primera es que la distribución F no es simétrica y la segunda que los valores de F no pueden ser negativos. Tenemos aquí en la imagen una campana no simétrica que está sesgada al lado derecho, lo cual dice que los únicamente valores no negativos deben de ser representados en esta imagen en relación de alfa 1.0 al eje de F. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales dice que H0 plantea que la media 1 es igual a la 2 igual a la 3. H1 plantea que la media 1 puede ser igual o desigual a la media 2 y esta misma puede ser igual o desigual a la media 3. Nos dice que P con un valor pequeño de menos 0.05 conduce al rechazo de la hipótesis nula en la igualdad de las medias, y si P tiene un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. En cambio, con un valor de P mayor a 0.5 no podemos rechazar la hipótesis nula de la igualdad a medias. Aquí tenemos el estadístico de la prueba de F pequeño, valor de P grande, donde F está representada justo en el centro, y el estadístico de prueba F del valor de P en valor pequeño, y la F representa hasta el final de la gráfica. En las definiciones también tenemos el análisis de varianza ANOVA, que este es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor que se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Tenemos que los requisitos para hacer un análisis de varianza deben de ser que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales, las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos y las muestras son independientes entre sí, es decir, que no deben de tener ningún tipo de relación, no deben de estar pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Dicho esto, tenemos el ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en prueba de choque de automóviles. Tenemos que las fuerzas contribuidas representadas en G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera o en condiciones ideales, que estas serían sin atmósfera u otro razonamiento. Tenemos que la aceleración de 1 gramo es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Y en ejemplos tenemos que una palmada en la espalda contribuye a 4.1 de gramos, desplomarse en una silla a 10.1 y bajar de un escalón a 8.1 gramos. Dicho lo anterior, vamos a pasar al ejemplo, que es mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. El ejemplo nos dice que utilice las medidas de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Tenemos aquí en la tabla los tipos de autos, que son 10 muestras. Tenemos compacto, mediano y grande. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar Minitab. Recordando que yo los datos los tengo previamente cargados, sin embargo voy a explicar uno por uno para poder resolver el ejercicio de manera clara y concisa. Aquí, como ya les había dicho, pues yo lo tengo aquí ya resuelto, pero nos vamos a ir primero a esta, donde tenemos ya aquí en la tabla del Minitab los datos compactos, sus cantidades, autos medianos y autos grandes. Primero que nada vamos a tener que utilizar una prueba de igualdad usando el ANOVA. Nos vamos a ir a estadísticas ANOVA y vamos a usar la prueba de igualdad de varianzas. En prueba de igualdad de varianzas vamos a utilizar los datos que están en una columna separada para cada nivel de factor. Los vamos a utilizar separados y en respuestas vamos a utilizar los tres factores compactos, medianos y grandes. En opciones tenemos que el nivel de significancia es del 95%, si a eso le restamos el 100 nos da el nivel de significancia de 0.05, le vamos a dar a aceptar y aceptar. Automáticamente me va a botar esta gráfica, la cual dice que la prueba de igualdad de varianzas nos muestra los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar de alfa
a 0.05. Nos da un valor de P de 0.979 y en prueba de Eleven también nos da un valor de P más grande. Como lo decía en la diapositiva anterior, cuando es más grande el valor de P, podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se usarían las varianzas de manera similar. Aquí vemos que los autos compactos abarcan del 3 al pasado del 8.5, los autos medianos del 3.5 al 7.5 y los autos grandes del 4 al 7. Si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Aquí si se sobreponen, entonces hay cierta similitud, por lo tanto podemos decir que son iguales. Pero para comprobar esto nos vamos a ir a estadísticas ANOVA y vamos a hacer el análisis de un solo factor. Aquí vamos a seleccionar, los datos de respuesta están en una columna separada por cada nivel de factor. En respuesta vamos a utilizar los 3 factores: compactos, autos medianos y autos grandes. En comparaciones vamos a seleccionar, aquí es muy importante seleccionar todas estas pruebas nos van a dar el resultado si nuestra P es mayor o menor del valor de significancia de 0.05. Vamos a seleccionar Tukey, Fisher, Dunnett, HSU y abajito pruebas. Le vamos a dar a aceptar. En opciones le dejamos igual el nivel de confianza al 95%. Y aquí en gráficas vamos a ponerle 3 en 1. Ok, le vamos a dar a aceptar, aceptar. Y aquí pues me vuelve a arrojar todas las gráficas que ya tenía. Voy a ir explicando una por una. Primero nos vamos a ir con esta, que es nuestra gráfica de residuos para autos compactos, autos medianos. En la gráfica de probabilidad normal tenemos cierta similitud hacia la línea roja, ya que no hay dispersión excepto por un punto que está por abajo, pero se alcanza a recuperar. Entonces esto nos dice que el símbolo de la fila 4, el residuo de 9.3, tiene un porcentaje de 97.69. En el histograma podemos observar que la similitud a la forma es de una campana de Gauss. Entonces hay cierta similitud y por lo no contrario, en la gráfica de ajuste con residuo de valor ajustado tenemos similitud en 3 puntos, tanto el que está antes del 40 como en el 42 y después del 44. Entonces, dicho esto, nos vamos a la gráfica de autos compactos. Esta gráfica está al 95% del nivel de confianza, donde nos dice que estos 3 puntos tienen una tendencia similar. Nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Entonces, la desviación estándar de estos 3 puntos nos da como resultado que su media es de 44.7, en autos compactos su media de autos medianos es de 42.1 y la media de los autos grandes es igual a 39. Aquí tenemos la gráfica de HSU. Esta gráfica de HSU, el factor o el detonante que nos dirá si hay cierta similitud es la línea punteada verde, ya que es el intervalo del 0. Este es lo que lo define o lo puede segregar de la respuesta. Los autos compactos contra los autos medianos logran captar el intervalo de 0, los autos medianos contra los autos compactos también, y autos grandes contra autos compactos logran abarcar el intervalo del 0. Quiere decir que son significativamente iguales. ¿Por qué? Porque si un intervalo de 0 tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, este intervalo del 0 lo tiene como cota, las medias correspondientes son diferentes. Esta es la respuesta que nos da el HSU. Pero Dunnett nos dice que si el intervalo no contiene el 0, las medias correspondientes serían diferentes a la media de control. En este caso, para lo único que aplicaría sería los autos grandes contra los autos compactos, ya que vemos que este resultado no contiene el 0. En cambio, los autos medianos contra los autos compactos sí contienen el 0. Yéndonos a la gráfica de Fisher, nos dice que si un intervalo no contiene el 0, las medias correspondientes son diferentes. Aquí la única que es diferente sería el auto grande contra autos compactos, ya que esta no contiene el intervalo del 0. El intervalo del 0 es la línea punteada verde. Y finalmente la gráfica de Tukey nos dice que si el intervalo no contiene el 0, las medias son diferentes. La única que es diferente vuelve a ser el auto grande contra los autos compactos, ya que esta no contiene el intervalo del 0, que viene siendo la línea punteada verde. Ahora bien, para poder leer esto, nos vamos a ir aquí. Primero que nada vamos a hacer
ya que hicimos nuestra prueba de varianza, que nos da, la prueba de varianza nos da como la hipótesis nula, que dice que todas las varianzas son iguales, la hipótesis alterna que por lo menos una, y en valor de P tenemos el 9.79, es superior al 0.05, que era lo primero que mostramos al iniciar esto. Después les comenté que usaríamos el ANOVA, que viene siendo un solo factor en los autos compactos, donde ya la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales, y que la hipótesis alterna que todas las medias son, no todas las medias son iguales, con el nivel de alfa de 0.5, donde nos dice que en la información de factor estamos utilizando 3 factores, que serían los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes. Y en el análisis de varianza tenemos a la P como 0.02, lo que nos dice que al ser usando ANOVA en base al análisis de varianza rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, ya que el valor de P es menor al de significancia, como lo podemos ver aquí. 0.028 es menor a 0.05. Aquí en Tukey, pues como les mencionaba ya en la gráfica anterior, tenemos que la agrupación de autos compactos con autos medianos es diferente a autos medianos contra autos grandes, lo que dice que son diferentes en el nivel de valor ajustado. El único que podría estar dentro de la hipótesis nula pues sería ninguno, porque todos están arriba de 0.05, excepto autos grandes contra autos compactos, que nos da 0.02. Entonces ahí tenemos que ese nos afirma que aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. En Fisher tenemos que igual la agrupación A y A de autos compactos y autos medianos es diferente a la de medianos y autos grandes. En el valor ajustado, la única que está dentro es de autos grandes contra autos compactos. A diferencia de lo que nos decía Tukey, Fisher nos dice aquí que autos grandes y autos compactos están dentro del nivel de significancia, que es 0.05, con el cual aceptaríamos la hipótesis nula y rechazaríamos la hipótesis alterna. Yéndonos a Fisher, de igual manera están agrupadas A y A en autos compactos y autos medianos, a diferencia de los medianos y los grandes, con el valor ajustado de P, que de igual manera nos dice que los autos grandes con los autos compactos son las que nos hacen aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. En Fisher tenemos una situación diferente, ya que los únicos que son similares según Fisher son los autos compactos contra los autos medianos en una agrupación A, que la letra A significa que son significativamente diferentes a la medida del nivel de control, a diferencia de los autos grandes. Y en el valor de P, los únicos que estarían dentro del nivel de significancia de 0.05 serían los autos grandes contra los compactos, que nos haría aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Y en el HSU tenemos el valor de P fuera en autos compactos contra autos medianos contra autos compactos, que nos haría en este caso con el método de HSU aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, a diferencia de los autos grandes contra autos compactos, que son 0.08, que es menor a 0.05, y ahí aceptaríamos la hipótesis nula y rechazaríamos la hipótesis alterna. Con esto estaríamos resolviendo nuestro ejercicio, que decía que al ser mayor, primero al hacer la prueba de la varianza aceptaríamos la hipótesis nula porque todas serían similares, pero usando la ANOVA ya vimos que tanto Tukey como Fisher y HSU tienen diferentes respuestas, ya que en este caso nosotros lo que estamos haciendo pues es hacer el análisis detallado usando la ANOVA para ver las respuestas que nos darían y tomando como referencia nuestro nivel de significancia de 0.5. Pasando al ejercicio, tenemos que dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de media HIC por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza el nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula, ya que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos igual una tabla, donde todos estos están cargados con 10 muestras tipo compacto, mediano y grande, con las diferentes cantidades de cada uno. Para resolver esto vamos a utilizar Minitab, que de igual forma aquí vamos a utilizar lo anterior a que habíamos utilizado en el ejercicio para poderlos resolver. Aquí previamente yo ya tengo mi
mis datos cargados. En esta parte los autos compactos que corresponden a esta, los datos de los autos medianos corresponden a esas que son 10 muestras y los autos grandes. Aquí lo primero que tenemos que hacer, acuérdense que es estadísticas ANOVA y vamos a hacer una prueba de igualdad de la varianza. ¿Para qué? Para determinar si existe similitud o no existe similitud. Nos vamos a los datos de respuesta, están en una columna separada cada nivel de factor y en respuestas vamos a utilizar los tres segmentos, autos compactos, medianos y autos grandes. En opciones lo dejamos el nivel de significancia al 9.5 ya que aquí nos está diciendo que el nivel de significancia va a ser de 0.5. Y en gráficas no le movemos absolutamente nada, nos vamos directamente a aceptar. Y aquí tenemos nuestra primera gráfica de igualdad de varianzas con autos compactos, autos medianos con la alfa al 0.05, con un valor de P de 0.120 y un valor de P de 0.173. Aquí nos dice que autos compactos abarca de 50 a 150, autos medianos de 100 a 150 y autos grandes de 100 abarca hasta pasado de 350. Nos dice que los intervalos, si no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente no es son significativamente diferentes. Aquí en esta respuesta, aquí tenemos, aquí nos va a mostrar lo que nos dio nuestra prueba de igualdad de varianza. Nos dice que la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, la hipótesis alterna nos dice que por lo menos una es diferente con el nivel de significancia de 0.05. Tenemos aquí en la desviación estándar, tenemos 75.52 para los autos compactos, 102.81 para los autos medianos y los autos grandes al 175.26. Esto nos da como resultado que la P tiene un valor de 0.120. Al ser mayor al valor de P, ya que es mayor a 0.05, deducimos que tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula, por lo tanto las varianzas serían iguales. Pero tenemos que hacer nuestra comparativa de ANOVA. Entonces nos vamos a ir a estadísticas ANOVA y vamos a hacer la resolución de un solo factor. Aquí vamos a poner que todos los datos de respuesta están en una columna separada por cada nivel de factor y aquí en respuesta vamos a utilizar los tres. En opciones dejamos al 95% nuestro nivel de confianza y en comparaciones vamos a seleccionar todas las pruebas, Tukey, Fisher, Dunnett, HCU y aquí en prueba le vamos a dar a aceptar. En gráficas vamos a seleccionar 3 en 1, le vamos a dar a aceptar y aceptar. Automáticamente me va a volver a botar todas las que ya habíamos visto. Las vamos a ir viendo primero visualmente una por una, las voy a explicar y automáticamente después vamos a irlas observando ya en el pergamino. En la gráfica de residuos para autos compactos contra autos medianos, los únicos puntos de dispersión que tenemos es este que está aquí, que es el símbolo de la fila 24, el residuo 312.2 con un porcentaje de 97.69. Aquí hay similitud entre todos, ya que todos estarán aglomerados en relación a la línea roja. En el histograma tenemos cierta campana de Gauss, pero hay dos factores aquí que están dispersos. Y en el valor ajustado, aquí tenemos los puntos concentrados en test, tanto antes del 390 como el 390 y pasado el 430. Aquí es la única que está diferente. Yéndonos a la gráfica de intervalos, tenemos aquí que hay cierta similitud en autos compactos, autos medianos y autos grandes. Como les decía, en autos compactos tenemos una media de 431.5, en autos medianos nuestra media sería de 390.6 y en nuestros autos grandes de 385.8. Los tres tienen valores similares, lo que nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos, los cuales ya mencioné. Yéndonos a la gráfica de HSU, tenemos que el intervalo o el factor que va a determinar si hay similitud y si son diferentes o similares sería la línea punteada, que es el intervalo del 0. Nos dice que si un intervalo tiene de 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí en HSU pues aceptaríamos la hipótesis alterna y rechazaríamos la hipótesis nula, porque aquí nos está diciendo que como los tres contienen el valor del intervalo de 0 serían diferentes. Yéndonos a Dunnett nos dice que déjenme lo subo un poquito, que si el intervalo no contiene el 0, la media correspondiente es significativamente diferente a la media de control y aquí no tenemos ninguna que sea diferente, ya que los dos, tanto autos medianos contra compactos y autos grandes contra compactos, contienen nuestro intervalo del 0. Ahora, yéndonos a Fisher, tenemos, ¿dónde está? Ya se me perdió Fisher, aquí está.
Yéndonos a Fisher, nos dice que si un intervalo no contiene la cuota del 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí las 3 contienen el intervalo del 0, así que son iguales. Aceptaríamos de igual manera la hipótesis nula y rechazaríamos la alterna. Y finalmente Tukey nos dice que las diferencias de las medias para autos compactos debe de contener el intervalo del 0. Si no lo contiene, las medias son significativamente diferentes. Y aquí las 3 medias contienen el intervalo del 0, así que son similares. Leyendo esto, ya en datos aquí ya escritos, haciendo la prueba de la ANOVA de un solo factor, tenemos que la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales, la hipótesis alterna que no todas las medias son iguales, todo basado a alfa de 0.05. Nos dice que tenemos 3 factores como el anterior, autos compactos, medianos y grandes, eso no cambia. Y en el análisis de varianza nos da que P es 0.676. Ahora, haciendo el análisis de varianza, podemos deducir que no podemos rechazar la hipótesis nula, pero ya utilizando la ANOVA podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, porque es mayor 0.76 que 0.05, que es el valor que nos está dando P de acuerdo a la ANOVA. Nos dice que Tukey, como les mencionaba, tiene una agrupación. Para Tukey todas son iguales. Si tuvieran una agrupación diferente, pero las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Para Tukey todas son iguales porque las 3 medias comparten la misma letra, con el valor ajustado de P de 0.750, 0.699 y 0.996. Si nos fijamos aquí, todas están fuera del 0.05, así que aquí también rechazaríamos la hipótesis alterna y aceptaríamos la hipótesis nula. Aquí Fisher perdón, nos dice que las medias que no comparten una letra son diferentes. También para Fisher son similares, aunque el valor de P esté fuera del valor de significancia de 0.05, lo cual nos diría que tenemos que aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Aquí nos vamos a Danet. Danet nos da igual un valor fuera del nivel de 0.05. Pues que decimos, ¿no? Que como es mayor, pues no podemos rechazar la hipótesis nula, aceptaríamos la hipótesis nula y rechazaríamos la alterna. En HSU tenemos un valor igual, mayor de 0.05, y nos dice también que aceptaríamos la hipótesis nula y rechazaríamos la hipótesis alterna. Esto sería el resultado de nuestro ejercicio. Ahora bien, vamos a pasar a el subtema 12.3, que sería análisis de dos factores. En las definiciones tenemos que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Como objetivo tenemos mostrar que los datos muestrales clasificados en base a una variable de renglón y una variable de columna utilizan un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Para que esto se dé, ocupamos los siguientes requisitos. Como número 1, tenemos que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen una varianza de desviación estándar al cuadrado de desviación estándar normal. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos y las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Deben de ser separadas entre sí, vaya. No pueden tener ninguna interacción o relación. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y por último, dice que todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño como diseño de balance. En ejemplo tenemos mediciones de desaceleración de pecho en gramos, pruebas en choque de automóviles. Nos dice que vamos a utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto en el factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor en columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande, utilizando un nivel de significancia del 0.05. Entonces aquí tenemos una tabla donde nos dice que el tipo de automóvil, extranjero nacional, compacto, mediano, grande, que es el tamaño del automóvil. Para hacer el análisis vamos a abrir Minitab.
Aquí todos los datos ya los tengo cargados, pero vamos a ir explicando uno por uno. Aquí en el Minitab ya tenemos los 18 datos ya cargados, tanto en desaceleración del pecho en gramos como en tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y en tamaño de automóvil compacto, mediano y grande. Primero que nada nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a Nova y vamos a hacer un análisis de media. Es en la primera parte para poder ver la interacción que hay entre estos factores. Nos vamos a ir en respuesta, vamos a utilizar desaceleración del pecho. En factor 1 vamos a seleccionar tipo de automóvil y en factor 2 el tamaño del automóvil. El nivel de significancia se queda igual y aquí ya me botó de nuevo la gráfica, ya la tenía aquí abajo, pero bueno, no importa, no pasa nada. Aquí él entonces nos dice que esta gráfica en efectos de interacción nos da como compacto, grande, mediano, compacto nacional, grande y mediano. Estos primeros que dije son extranjeros. Aquí podemos ver que nuestro factor que nos va a decir si existe similitud o no es nuestro renglón verde que está aquí, que esa sería nuestra media. Los valores punteados en azul son los que están abajo y los que están arriba, pero están dentro de los efectos de la interacción. Si nos vamos aquí al tipo de automóvil, su media es la verde y nuestros puntos extremos serían los puntos rojos, que nos dice que existe una interacción entre ellos. Más sin embargo, aquí nada más el auto con tamaño grande nos está dando como una interacción a la media directa, justo en el medio. Y el mediano y el compacto están en los extremos. Entonces, esto quiere decir que de alguna manera los efectos principales para los tipos de automóviles y el tamaño tienen cierta correlación. Ahora, aquí leyendo esto, nos dice ANOVA que la información del factor tenemos tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tenemos dos niveles, en extranjero y nacional, y tenemos tres tipos de tamaños: compactos, grandes y medianos. Nos da el análisis de varianza de desaceleración del pecho. En tipo automóvil tenemos que el valor de P es 0.038, en el tamaño automóvil 0.060 y en tipo automóvil, por tipo de automóvil, tenemos 0.717. Ahora bien, vamos a hacer primero un ANOVA balanceado para determinar, estadísticas, ANOVA, y nos vamos a ANOVA balanceado para determinar si hay una correlación utilizando el balanceo de la ANOVA. En respuesta vamos a utilizar desaceleración del pecho y en modelo vamos a poner tipo de automóvil y tamaño de automóvil, y luego volvemos a seleccionar tipo de automóvil, pero esta vez lo vamos a multiplicar por el tamaño de automóvil. En gráficas vamos a utilizar 4 en 1, le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos la gráfica de residuos. La gráfica de residuos nos dice que en la gráfica de probabilidad normal hay mucha conglomeración referente a nuestra línea roja. Quiere decir que no hay dispersión entre los puntos. En el histograma tenemos concentración tanto en el medio como en el extremo derecho, así que tenemos cierta forma de campana de Gauss, excepto por el -6. En información de residuo hay varios residuos que están dispersos, puntos azules que están dispersos fuera de mi línea punteada. Hay algunas aglomeraciones y hay similitudes, pero más sin embargo sí se encuentra dispersión en esta gráfica. Y en el orden de observación tenemos cierta tendencia entre los picos que están entre el 6 y el 8, que es el residuo menos 7.66. Entonces aquí hay algunos picos, no es constante ni similar la gráfica de desaceleración del pecho, pero para eso vamos a irnos a la gráfica de intervalos. Nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y vamos a utilizar una gráfica de intervalos. Vamos a hacerlo con grupos, le vamos a dar a aceptar. En variables de la gráfica vamos a hacer desaceleración en el pecho, y en tipo de variables vamos a utilizar tipo de automóvil y tipo de columnas. Aquí solamente le vamos a dar a aceptar, no vamos a moverle nada más. Aquí tenemos el gráfico de intervalos, tenemos que en tipo de automóvil compacto, grande y mediano hay más dispersión, siendo que sean extranjeros, que en nacional. Si ustedes se fijan, hay cierta correlación más en la parte internacional que en la parte de extranjeros. Nos dice que las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos, así que hay cierta similitud de este lado del nacional que del extranjero. Ahora nos vamos a ir en la gráfica de efectos.
Vamos a irnos a estadística, ANOVA, nos vamos a ir a la gráfica de efectos principales. Y aquí vamos a utilizar desaceleración de pecho en respuesta, tipo automóvil, en factores, tipo automóvil y tamaño automóvil, le vamos a dar a aceptar. Y aquí podemos ver la correlación de esta gráfica que nos dice que el tipo automóvil está extranjero y nacional, están junto con la media. Relativamente tenemos la media del nacional de 39 y la media del extranjero de 44.11, a diferencia del tamaño de automóvil, que tenemos cierto pico o caída debajo de la media que nos corresponde a 37.83, arriba de la media de mediano y compacto, ya que aquí son 2 factores y aquí son 3 factores. Tenemos que recordar ese dato. Y vamos a irnos para corroborar todo esto a estadísticas, ANOVA, y vamos a irnos a gráfica de interacciones. En gráfica de interacciones, primero vamos a utilizar respuestas de desaceleración en pecho, y en factores vamos a usar primero aquí, aquí lo voy a borrar porque en esta vamos a utilizar 2. Primero vamos a utilizar el tipo de automóvil y tamaño de automóvil, le vamos a dar a aceptar y tenemos esta gráfica. Aquí nos muestra 2 líneas, una roja, una azul. El azul representa el extranjero y el nacional representa la línea punteada roja. Vamos a regresarnos a estadísticas, ANOVA, y nos vamos de nuevo a gráfica de interacciones, pero aquí le vamos a cambiar esto. Vamos a poner primero la parte del tamaño del automóvil y después del tipo. Aquí vamos a darle a aceptar y automáticamente aquí ya tenemos otra grafiquita, que a diferencia de la otra, que ya no supe dónde quedó. Vamos a buscar la gráfica de interacción. Aquí están esas. Son estas dos las cuales vamos a hacer una comparación. Aquí tendríamos, como les había dicho, primero 2 líneas. Aquí ya tenemos 3, ya que aquí recordemos que son 2 factores, el extranjero y el nacional, que se corresponde al tipo. Y aquí ya tenemos los 3 factores, que sería compacto, grande y mediano, donde también hay cierta similitud, ya que no chocan, no se intersectan. Puede ser que como no hay intersección, pues no haya una correlación. De igual manera aquí, en el tamaño automóvil no intersectan, no hay cierta correlación, que esa sería la respuesta de nuestro primer ejemplo. Pasándonos al segundo, voy a cerrar mini tab. Al segundo y último, que es un ejercicio que nos dice lesiones en la cabeza en choque de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de media y HIS por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de 2 factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño automóvil compacto, mediano y grande, utilizando un nivel de significancia del 0.05. Aquí de igual manera tenemos plasmados los tipos de automóviles extranjero y nacional, compacto, mediano y grande en base al tamaño. Vamos a utilizar Minitab para poder resolver este ejemplo y ver qué hay, si hay interacción, si no hay interacción entre los valores, una correlación o una relación, y ver utilizando el ANOVA qué es lo que nos dice. Aquí pues yo ya tenía mis datos cargados prácticamente, pero les vuelvo a repetir, se va a volver a hacer el ejemplo explicando paso a paso uno a uno. Aquí tenemos en la columna C1 las lesiones en la cabeza, H y C. En la columna 2 el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y en tamaño de automóvil tenemos compacto, mediano y grande. Nos vamos a ir primero a realizar un análisis de media, estadísticas, ANOVA, y vamos a hacer un análisis de media. En la respuesta vamos a poner lesiones en la cabeza, H y C, en factor tipo automóvil, y en factor 1 tipo de automóvil, y en factor 2 tendría el tamaño de automóvil. El nivel de significancia lo vamos a dejar al 0.05. Le vamos a dar a aceptar. Esta grafiquita ya la tenía, pero bueno.
no importa, no pasa nada. Aquí tenemos que nuestra media, acuérdense que es nuestro renglón verde. Esa es el que nos va a mostrar si existe la línea central, si existe una correlación entre los factores. Aquí vemos que solamente en mediano extranjero y en grande nacional están por debajo de la media, también en compacto extranjero. En cambio, en grande extranjero, en compacto nacional y en mediano nacional existe una buena tendencia, ya que estos, refiriéndose a alfa 0.05, hay una correlación. En los efectos principales para el tipo de automóvil tenemos que nuestra media representa 383.9 y nuestro punto superior, nivel de superior 447.1, nivel inferior 320.8 y ningún punto extranjero nacional lo toca, así que existe una relación entre ellos. Más sin embargo, en los efectos principales para los tamaños de automóviles tenemos en este lado que nuestra línea central, que es el color verde, tiene como punto medio el grande, que el compacto grande sería el que tendría una tendencia, que aquí sería nuestro automóvil grande. Pero aquí no nos distingue si es nacional o extranjero, ¿no? Aquí nos dice que el nivel grande tiene un valor de 348.669. Para ir desglosando uno por uno, vamos a hacer un balanceado. Aquí nos dice en la NOVA que la información del factor, como lo acabamos de hacer, es tipo de automóvil. Tenemos dos niveles, extranjero y nacional. Tenemos el tamaño del automóvil fijo, tenemos tres, compacto, grande y mediano. Y en el análisis de varianza de las lesiones tenemos en la media 0.159 para el tipo de automóvil, 0.655 y 0.281. Estos son por arriba del nivel de significancia de 0.05. En resumen, tenemos la R ajustada, la R cuadrada al 33.15 y la R ajustada a un porcentaje del 5.30. Nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, nos vamos a ir a ANOVA balanceado y vamos a seleccionar lesiones en la cabeza en respuestas. Y aquí, como les decía, vamos a seleccionar tipo de automóvil, tamaño de automóvil y después vamos a multiplicar el tipo de automóvil por tamaño de automóvil. En gráficas le vamos a seleccionar 4 en 1, le damos a aceptar. En opciones dejamos todo tal cual y le vamos a volver a dar a aceptar. Aquí, esta es la gráfica de residuos que nos muestra nuestras lesiones de H y C. Nos dice aquí donde pueden ver la línea roja, nada más hay un punto que está disperso a nuestra línea, no está aglomerado como todos los demás. En el histograma hay cierta tendencia de una campana de Gauss, sin embargo está del lado izquierdo. No se alcanza a describir por los huecos, no se alcanza a formar por los huecos que hay en los medios. En la gráfica de ajustes de valor ajustado realmente están muy dispersos los puntos, así que no hay una relación entre los mismos. Al igual que en la gráfica de observación, tenemos varios picos que no hay como cierta similitud en relación a mi línea punteada. Para hacer otro tipo de análisis vamos a irnos a estadísticas, ANOVA, y ahora lo que queremos ver es las tendencias de los intervalos. Vamos a utilizar gráfica de intervalos con grupos, le vamos a dar a aceptar, y en variables lesiones de la cabeza, en variables categóricas vamos a utilizar tipo de automóvil y tamaño de automóvil, le vamos a dar a aceptar. Aquí podemos ver que la similitud que es más parecida aquí se da en lo que es el nacional, compacto, grande y mediano, a diferencia del extranjero, ya que aquí pues hay una tendencia en el tamaño de automóvil grande extranjero, en el cual no existe como una similitud entre los datos. Nos dice que las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Aquí el intervalo es muy grande, acá es más similar. Pasando a eso, vamos a ver la gráfica de efectos, estadísticas, ANOVA. Nos vamos a ir a gráfica de efectos principales. Esto nos va a permitir principalmente examinar cómo los factores influyen en la respuesta que tenemos. En las respuestas vamos a utilizar lesiones en la cabeza, y en los factores tipo automóvil y tamaño de automóvil. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos da nuestra gráfica de efectos. Nos dice que el tamaño de automóvil, nuestra media es nuestra línea punteada, y hay un extremo a extremo, principalmente en extranjero. Tipo de automóvil nos da un extremo de extremo en extranjero y nacional. Más sin embargo, existe una correlación en el tamaño de automóvil, ya que los dos puntos se intersectan
dando como que los autos grandes son los que tienen mayor beneficio referente al ejercicio que habíamos visto. Y finalmente vamos a utilizar el ANOVA, estadísticas ANOVA, para hacer las interacciones correspondientes. Antes de esto hay que recordarnos que estas interacciones nos van a permitir examinar si hay una interacción entre los factores o no hay una interacción. En respuesta vamos a utilizar lesiones en la cabeza, H y C, y en factores tamaño de automóvil contra tipo de automóvil. Aquí tenemos 3 líneas, pero yo quiero también hacer la comparativa con las otras, ya que queremos ver si hay interacción o no. Regresamos a estadísticas ANOVA, gráfica de interacciones, pero ahora aquí, en lugar de poner primero tamaño, vamos a poner primero tipo y luego tamaño. Y aquí está. Esta es nuestra gráfica y esta es la otra. Vamos a hacer la comparativa de estas dos. Aquí nos dice que tenemos 2 líneas, las cuales sí se intersectan, lo cual nos quiere decir que sí tenemos una relación entre estos autos extranjero y nacional. Hay un punto de intersección. Y aquí también se intersectan. Aquí, como pueden ver, son 3. La azul representa los autos compactos, la roja los autos grandes y la verde los autos medianos. Hay un punto de intersección entre las 3. Las 3 se intersectan, así que sus valores son relativamente similares. Con esto responderíamos la respuesta o daríamos la respuesta al ejercicio de lesiones en la cabeza. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.